¿Quiénes son los Huexcan? ¿Quiénes son los Huexcan? En 2018 la palabra Huayxican se populariza en los medios digitales, aludiendo a la postura de algunos mexicanos que estaban muy apegados a su blancura. En las publicaciones lo Huayxican se mostraba a través de personas de piel clara, generalmente jóvenes, algunos rubios, con cuerpos generalmente esbeltos y hasta atléticos, ataviados con ropas finas. En las publicaciones los jóvenes hacían gala de sus lujos, y en estos observamos un estilo de vida privilegiado, lleno de las comodidades de la vida más moderna posible. Pero no solo observamos eso, también miramos un comportamiento más bien raro, que nos hizo dudar mucho acerca de la moral de estos protagonistas. En las publicaciones se mostraban que estas personas, generalmente jóvenes, blancas y de ingresos elevados, se dirigían hacia otras personas distintas a ellos, de manera al menos extraña. Lo que se mostraba era un comportamiento petulante, exhibido a partir de una conducta excesivamente condescendiente o abiertamente descortés y abusiva. La conducta de estas personas mayoritariamente blancas buscaba acentuar su diferencia con respecto a los otros, los no blancos, y esto fue el hecho de su característica central, la exposición de la diferencia entre una y otra categoría social, mediante actos directos e indirectos de clasismo, y, por supuesto, de racismo. Tratemos de precisar entonces esta compleja palabra, que alude no solamente a una conducta social, sino que también puede utilizarse como un referente de identidad, la huayxicanidad. Iniciemos entonces por lo más notorio, la imagen del huayxican. Y es lo más notorio por lo evidente, el nivel de distinción que surge cuando se posicionan en un mismo sitio dos sectores sociales muy distintos. La imagen del huayxican importa porque no solo es la imagen idílica de la juventud, sino del estilo de vida al cual los mexicanos aspiramos. Uno que tiene que ver con esas ideas de modernidad que desde al menos el siglo pasado se nos ha venido impuesto. El punto central de esto es la palabra aspiración, lo aspiracional, el deseo de ser aquello que no se es por distintos motivos. El individuo en sociedad aspira a conseguir todo aquello que la misma sociedad define como valor. Los individuos aspiran a, persiguen aquello ansiado por el común, que en una sociedad tan desigual pues muy pocos tienen. Porque conseguir esta aspiración les definiría como algo distinto del resto. Les posiciona en un estrato superior, o muy superior porque entre más distancia pues más les mama. Al conseguir ese valor consiguen el reconocimiento social, y con ello también los múltiples beneficios que esto conlleva, el privilegio, sorpresa, y la posición más deseada por el común en México, y posiblemente por toda nación antiguamente colonizada por Occidente, tiene una imagen precisa, evidente cuando pensamos en aquellos sectores sociales que han conseguido el éxito social. Podemos ver tipos de cuerpos en cuanto a talla se refiere. Podemos ver una abundancia en claridad de la piel y posiblemente del cabello. Y vemos también un tipo de vestimenta propia de los espacios de Occidente, las modas venidas de las Europas del mundo. Es por ello que la imagen, en términos de ropa, cuerpo y piel, del llamado huayxican, refiere directamente al estilo de vida aspiracional. El huayxican suele ser joven, de piel clara, con vestimenta occidental, y su posición social se devela en el lujo y la vanidad que expresan sus publicaciones en redes sociales, valores que se constituyen en los últimos tiempos como una aspiración hacia la vida. La imagen huayxican es la aspiración mayor, la zona privilegiada, aquella ajena de la carencia, de la pobreza y hasta de la fealdad tan abundante en México debido a la enorme desigualdad. Se convierte entonces en aquel ícono que si no perseguimos al menos deseamos. En realidad nosotros como espectadores nunca sabemos las razones por las que el huayxican se encuentra en la posición que refiere, pero en general asumimos que es debido a un éxito personal, en tanto que en la actualidad el discurso del mérito particular ha calado hondo en las personas.
Suele pensarse entonces que la posición del pensado como Whitezican la ha conseguido mediante su astucia, que su estrategia ha dado frutos consiguiendo así un éxito económico que se traduce en esa vida idílica descrita. No se cuestionan ni las razones de su posición, y mucho menos se cuestiona la estructura de desigualdades que apartan a los Whitezican del resto de los mortales. Esto se traduce que las personas con este tipo de apariencia tienen desde el principio una especie de reconocimiento social que les defiende del resto y que históricamente les ha protegido de comportamientos que para otra categoría social serían enormemente condenables, como los actos de discriminación que no eran tan mal vistos hasta tiempos más recientes. Esto lo menciono porque el Whitezican va más allá de su imagen. No sé por qué tengo que aclarar algo como esto. Lo Whitezican nace en la exposición de una parte de su conducta en la interacción directa con otros grupos diferentes a ellos. En las publicaciones estas personas muestran actos moralmente condenables, sean comportamientos condescendientes con los cuales buscan exponer su generosidad hacia los desprotegidos, los desvalidos, los discriminados, que en su lenguaje son todos aquellos que son diferentes a ellos mismos sin importar quiénes sean. Se graban entonces ayudando a la gente en la calle, saludando a niños mugrosos que van por las tortillas o por el pan, se graban jugando con sus evidentemente incómodos empleados, repartiendo su infinita bondad al pueblo, la tan dañina caridad que caracteriza a los sectores altos de México. Y digo dañina porque la caridad sirve más para limpiar las conciencias de los jefes que no pagan adecuadamente a sus empleados pero que fingen que lo hacen. Además de estos comportamientos que romantizan las condiciones de pobreza, también se exponen otros no menos cuestionables que el exceso de indulgencia, pero que al menos sí son más honestos, porque entre las mismas publicaciones podemos ver el otro lado de la moneda. Vemos al grupo Whitezican ofendiendo a personas como las que antes enaltecían, quejas constantes, prejuicios expuestos, agravios directos por parte del grupo privilegiado hacia los otros, sean insultos hacia la mesera, al empleado doméstico, al chofer, a cualquier persona que no les atiende como ellos piensan que deberían de ser atendidos. No es otra cosa que la conducta de un grupo con privilegio, accionando su poder hacia un grupo indefenso. Estos comportamientos eminentemente discriminatorios, mostrados en expresiones directas como los abusos descritos, así como indirectas como la condescendencia también ya expuesta, son integrados a la imagen del Whitezican, que se convierte en el representante actual de una larga tradición mexicana de discriminación racial y de clase. El Whitezican es una mutación de lo que antes fue el fifí, el pirurris, el fresa, el junior, etiquetas que en la actualidad podrían relacionarse más a la figura del mi rey, en el sentido de que son identidades culturales, pero que se asemejan a lo Whitezican a partir del uso de la diferenciación social para ganar poder. Por supuesto que lo Whitezican no es una identidad personal, una que porten las personas de manera intencionada, sino que funge más bien como una etiqueta social que es otorgada por el otro, para exponer este comportamiento dañino, el actuar discriminatorio. La palabra Whitezican es difícil de entender también porque surge a partir de la gente, de los usuarios digitales, quienes definimos sus distintas características a partir de las inclinaciones que tenemos hacia ese sector privilegiado. En términos simples, lo Whitezican puede entenderse como la expresión de una conducta ominosa y cotidiana que tiene un grupo o clase social privilegiada mexicana sobre los grupos subalternos. Es una forma de mostrarnos el ejercicio arbitrario del poder por parte del grupo dominante, diferenciado esencialmente en su imagen. Hablando en términos amplios, la intención de exponer lo Whitezican va más allá de exponer la conducta de personas concretas que abusan de su poder, sino que a mi parecer tiene la intención de señalar las prácticas cotidianas de discriminación que ejercen los sectores altos mexicanos hacia los sectores bajos. Una discriminación guiada a partir de al menos 3 elementos: el origen social, la posición económica y el color de la piel de las personas. El valor de la palabra Whitezican en mi entendimiento
es que expone una realidad que antes parecía tener una nula relevancia social, tanto en el espacio de la discusión nacional como en el ámbito de la vida cotidiana, porque es a partir del año 2018 cuando esta palabra cobra mayor relevancia, con la que se comienza a exponer esta parte de la mexicanidad que se mantenía intencionalmente oculta, ya que era propia de los sectores con mayor poder y quienes controlaban el discurso público. La palabra whitexican busca entonces exponer los discursos, las actitudes y las prácticas sociales del grupo blanco privilegiado, a partir de un recurso importante, la sátira. La expresión burlesca como parte de una tradición del humor político mexicano de las clases populares. En el perfil de Twitter Cosas de Whitexican, donde la palabra gana popularidad, se expone enfáticamente esta parte nociva de la cultura blanca mexicana. Las publicaciones satirizan los comportamientos y las actitudes de la blancura, motivo por el cual la palabra se traduce como un insulto para el grupo aludido, y tienen la indecencia de señalar que es racismo al revés. Lo whitexican se convierte entonces en una expresión satírica que denuncia una mentalidad discriminatoria y racista colorista, que busca cuestionar la normalidad con la cual se viven estas prácticas, e ideas raciales desde las élites o desde las supuestas élites mexicanas, los aspiracionistas. La palabra expone los valores, las posturas, los comportamientos y las prácticas sociales de un grupo que, además de enaltecer su blancura como una muestra de diferencia y de superioridad, se aleja de manera casual o intencional de aquella morenez que invade la mayor parte de la mexicanidad. La palabra whitexican dicho en el idioma inglés no es casualidad, pues alude directamente a la aspiración inicialmente mencionada, la blancura occidental. Esto sugiere que las élites mexicanas, al igual que las élites mundiales, están impregnadas de blancura corporal. ¡Sorpresa! Pero la blancura que se presume no solo implica una imagen física, personas generalmente rubias o de piel clara, sino más bien a la aspiración o al apego que tienen algunos grupos sociales mexicanos por las culturas de Occidente que se piensan como blancas, generalmente las del mundo anglosajón. Es por ello que la palabra white describe una diferencia sustancial e ideológica entre los grupos en conflicto, el protagonismo de la élite blanca europea. Y por el otro lado el sufijo oxican, de mexican por supuesto, representa la distancia que tiene esta cultura blanca hacia lo mexicano, a través del uso del lenguaje inglés, en contraposición al popular uso del lenguaje hispano. Es aquí donde enfatizamos que lo whitexican se piensa exclusivo desde esta perspectiva racial, colorista y de clase. Pero lo paradójico de la palabra whitexican y del racismo colorista mexicano, y que también incrementa su incomprensión popular, es que no va tanto del color de la piel como si lo va dirigido a la cultura de la blancura, porque no todas las personas blancas son whitexican y no todos los whitexican tienen piel blanca. Es también whitexican una persona de piel morena que es parte del estilo de vida blanco elitista y ellos exponen su conducta, las discriminaciones antes referidas. El color de la piel funge entonces como un símbolo y no tanto como una característica del cuerpo, porque la blancura, el whiteness, en la terminología académica, es entendida como una forma de vida, una ética, el conjunto de valores del grupo social. Y es porque lo blanco es pensado como un estándar, una aspiración hacia la cual el resto de la sociedad avanza. El valor de la palabra whitexican está en que nos sirve como un instrumento de denuncia, uno que exhibe el racismo propio de una clase social elitista, así como de los grupos sociales que aspiran a ese elitismo. Pero por supuesto que no todos los whitexican son de élite, y no todas las élites son whitexican, pues más que personas, lo que la palabra expone son esas conductas nocivas, que pueden surgir al interior de todo estrato social, en todo espacio donde se presente algún tipo de abuso con estas características. Puede ser whitexican el joven que maltrata a la empleada doméstica, tanto en la colonia acomodada como en la colonia popular,
si lo hace desde una supuesta superioridad racial o cultural. Lo importante de la palabra es que es un concepto que llegó para quedarse y que ha servido para contrarrestar, mediante su exposición pública en redes sociales digitales, las actitudes de discriminación racista y clasista de los mexicanos. Lo whitexican muestra todo eso que no debe hacerse en una sociedad plural, donde la diversidad es lo que nutre y ha nutrido nuestra cultura. Esa diversidad que abre opciones, que nos abre rutas para avanzar, y este hecho no hubiera sido posible en una era diferente. Pues gracias a la masificación de las comunicaciones es que pueden evidenciarse este tipo de conductas que siempre estuvieron presentes pero que eran silenciadas por aquellos grupos que mantenían el control del discurso público. Las voces divergentes hoy tienen la posibilidad de expresarse, y yo me sumo a ello. Este proyecto es eso, porque considero importante ampliar la discusión, y no solamente en los espacios donde la discusión se gesta habitualmente, en el terreno político o en el académico, por ejemplo, sino que considero importante llevar la discusión al terreno de la vida cotidiana, a la vida común, donde todos somos tanto víctimas como podemos ser victimarios de esta clase de actitudes que nos vulneran a todos como humanos. Necesitamos hablar acerca de aquello que superficialmente se considera muy valioso, el hedonismo, la vanidad, el consumo, pero que en realidad es lo que nos ha devaluado como personas. Y por supuesto como mexicanos, lo whitexican. En fin, pues la discusión no se agota aquí, evidentemente. Así que mantengámosla activa con nuestras ideas y nuestros conocimientos. Porque desde mi particular punto de vista, a estos a los que llamamos whitexican, no son los whitexican verdaderos. Porque estos se mantienen ocultos gracias a su poder. El anonimato cuesta mucho dinero y ofrece grandes ventajas. Pienso que los verdaderos whitexican son aquellos que mueven los hilos desde la distancia. Pero esa explicación vendrá en otro video. Y por lo pronto, pues aquí lo dejamos. Dejo abajo la bibliografía esperando que la revises. Así que comenta, comparte y síguenos. Si no por gusto o empatía, al menos por ese sentimiento gregario que tenemos todos como especie. Chao.